Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria para la carrera de eh, Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Sí, el día de hoy, 23 de octubre del 2024, damos inicio a nuestra primera clase de la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria, pero antes de ello quisiera compartir con ustedes un poco de la planificación de la asignatura. Me voy a permitir compartir, ¿sí?, mi pantalla con la finalidad de mostrar a ustedes el PEA de la asignatura. ¿Sí? Voy a tratar de ser muy breve, ¿sí?, puesto que también voy a compartir el documento mediante el aula virtual. Bueno, dicho sea de paso, ya se encuentra publicado en el aula virtual, ¿sí?, al que ustedes pueden acceder, ¿sí? Recuerden que siempre que tengan alguna inquietud, alguna duda, por favor no duden en consultarme, ¿sí? Bien, en este momento ya podemos visualizar en nuestra pantalla la planificación, ¿no? Sabemos que la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 2 corresponde al segundo nivel, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar esta asignatura durante 5 horas semanales, ¿sí? Y tendremos un total de horas clases de 144 que se encuentran distribuidas en 36 horas de aprendizaje en contacto con el docente, 36 horas eh, para el aprendizaje práctico experimental, 36 horas para el aprendizaje práctico experimental autónomo y 36 horas para las actividades autónomas y de refuerzo académico, ¿no? Adicionalmente tendremos durante el semestre 12 horas de tutorías que las estaremos programando para las necesidades que se presenten eh, y dada la necesidad, ¿verdad? De seguro para usted encontrarse en Legislación y Práctica Tributaria 2, hemos ya aprobado la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 1, ¿sí? Y de seguro nos encontramos matriculados también en la asignatura de Contabilidad Intermedia, ¿sí? Les felicito por ello y les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura, ¿ok? ¿De qué manera, sí, esta asignatura contribuye a la consecución del perfil de egreso? Pues bueno, esta asignatura proporciona conocimientos que permiten desarrollar iniciativas de emprendimiento mediante la declaración de impuestos, en este caso, y muy específicamente en la declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Eh, este impuesto permite, pues, ¿no? O este tipo de iniciativa permite establecer la importancia. Esta iniciativa, ¿sí?, permite establecer la importancia de los temas tributarios en el Ecuador, ¿sí? Optimizar el uso de los recursos propios de la empresa, a su vez, involucra administrar, ¿sí?, pequeñas y medianas empresas, empleando la información financiera, contable y tributaria para una correcta toma de decisiones. Además, la asignatura aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje de otras asignaturas, ¿ok? Porque proporciona al estudiante el conocimiento del manejo de software de aplicación tributario del Servicio de Rentas Internas con el propósito de dotar al estudiante las herramientas que permitan elaborar declaraciones de impuestos, tanto en líneas como en programas instalados, ¿sí?, de una empresa o persona natural. A continuación, quisiera mostrarles algunas evidencias del logro de los objetivos, es decir, el sistema de evaluación que se utilizará durante el semestre. Como ya sabemos, el semestre está distribuido en dos parciales, ¿ok? Y en cada uno de los parciales se evalúan varios aspectos, como por ejemplo, las actividades en el aula de clases, para lo cual se evaluará sobre 2 puntos. Por otra parte, las actividades de refuerzo académico, que se evaluarán las actividades prácticas y experimentales sobre 3 puntos, ¿no?
Dentro de la planificación que será compartida a cada uno de ustedes, podrán ustedes identificar de qué manera, ¿sí? Vamos a estar trabajando en cada uno de estos ámbitos, ¿sí? En este caso, podremos también aquí observar esa actividad, en qué tema o subtema se trabajará y cuál va a ser el puntaje específico asignado para esa actividad. Bien, entonces, hasta allí tendríamos un puntaje de 8 puntos, ¿sí? Y finalmente el examen va a tener una valoración de 2 puntos. De manera similar, pues se trabajará durante el segundo parcial y que pues al promediarlo, pues vamos a tener un puntaje de 10. Bien, dentro de esta asignatura nosotros vamos a tener 3 unidades. La unidad 1 se titula Impuesto a la Renta. ¿Cuál es el objetivo? Pues es reconocer, analizar y evaluar las normas generales del sistema tributario del Ecuador. Los temas que se abordarán serán, bueno, por una parte algunos aspectos generales, los ingresos, exenciones y deducciones, los ingresos de fuente ecuatoriana, los ingresos obtenidos del exterior, los ingresos en relación de dependencia, los ingresos provenientes de dividendos y utilidades, las exenciones, los gastos deducibles, así como también la provisión de cuentas incobrables, amortización de pérdidas tributarias. Realizaremos también el cálculo de los gastos personales del contribuyente y el llenado del respectivo formulario de gastos personales. Además, conoceremos las tarifas del impuesto, las retenciones en la fuente, la conciliación tributaria y, como no podía faltar, pues realizaremos la declaración y pago del impuesto a la renta. A esto se suma la declaración patrimonial, ¿sí? En este caso hablaremos del RIMPE Negocio Popular, ¿sí? Y también abordaremos de una manera muy general lo que era el RICE, ¿sí? Porque en su momento tuvimos este régimen dentro de nuestro país, pero cabe mencionar que actualmente tenemos dentro de, en este caso, estos contribuyentes pasaron a formar parte del RIMPE, ¿sí? Nos centraremos en el RIMPE Negocio Popular. También aquí veremos lo que son el impuesto a los vehículos, herencias, legados y donaciones, ¿sí? Trabajaremos en algunos formularios utilizados para la declaración de impuestos y realizaremos casos en formularios 101, 102 y 102A, ¿ok? Es muy importante mencionar que dentro de cada una de estas unidades se encuentra asimismo detallada ciertas horas para el aprendizaje en contacto con el docente, pero muy importante también mencionar que dentro de cada unidad están establecidas ciertas horas para el aprendizaje experimental práctico. ¿Qué realizaremos durante estas horas de aprendizaje experimental práctico? Para ello nosotros nos debemos de trasladar al punto número 8, donde se encuentran detallados según cada subtema, según cada tema, ¿sí? La actividad que se realizará. ¿Ok? La actividad que se realizará. Bien. Entonces, esto se encuentra para todos los temas y para todas las unidades. ¿Ok? Ahora, importante también mencionar, fijada, las actividades a realizar en el momento en el que estudiaremos cada tema. Es decir, tareas autónomas, trabajos que realizarán ustedes de manera autónoma. Como vemos acá un ejemplo, ¿sí? En el tema 1.5, ingresos en relación de dependencia, ustedes realizarán, ¿sí? El análisis de ingresos en relación de dependencia. ¿De qué manera se lo va a evaluar? Pues bueno, a través de debates, ¿ok? Entonces, de manera similar se encuentra detallada, ¿sí? Cada actividad y también el mecanismo de evaluación que se utilizará, ¿sí? Este mecanismo de evaluación está muy interconectado con el sistema de evaluación que nosotros tuvimos anteriormente, porque si ustedes observan, aquí tenemos, por ejemplo, las actividades autónomas están ubicadas aquí, actividades de refuerzo académico, con o sin contacto con el docente. Entonces, aquí están las actividades que se realizarán. Bien, después de la unidad número 1, que nos va a llevar una gran parte del primer parcial, dado que es bastante extenso, tendremos la unidad número 2, que se titula Impuesto a los consumos especiales y a la salida de divisas. ¿Cuál es el objetivo? Definir, analizar, interpretar las normas del impuesto al valor agregado, su cálculo y correcta declaración mensual y semestral. ¿Qué estudiaremos? El objeto y sujeto del ICE, la base imponible, la declaración y pago
y también, como lo mencionamos, el impuesto a las salidas de divisas, ¿sí? En la tercera unidad, pues tiene como título Fiscalidad Internacional, Precios de Transferencia. Los temas o subtemas que se abordarán aquí son las partes relacionadas, tipos de vinculación con empresas relacionadas, grupo económico, métodos de aplicación, anexos de precios de transferencia, casos, empresas que operan exclusivamente con clientes relacionados, ¿sí? ¿Cuál es la metodología a utilizar? Pues bueno, en este caso, tanto para la unidad 1 y para la unidad 2, se trabajará con la metodología teórico-práctico, ¿sí? Mientras que para la unidad 3 se trabajará el aprendizaje cooperativo. Bien. ¿Qué bibliografía nosotros podemos utilizar? Pues bueno, podríamos utilizar el Manual de Procedimiento Tributario en el Ecuador, un documento que todos, ¿sí? Quienes estudiamos contabilidad, tributación, también debemos de tener siempre a la mano, que es la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y pues bueno, también revisaremos y tendremos como bibliografía de consulta la página del SRI, ¿ok? Entonces, estimados estudiantes, aquí se encuentra toda la bibliografía que vamos a utilizar, ¿sí? Voy a hacer un pequeño corte para poder continuar, en este caso, con el primero en este día 23 de octubre. Bien, de mi parte, muchas gracias y continuamos con el tema. Por favor, recuerde, de inmediato usted ya puede revisar el siguiente video tutorial.